Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz. Como siempre, recordándoles que ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Sin nada más que decir, comencemos con esta gran historia. Capítulo 1, Tavil. Invierno de 2026. Al ver el reloj digital en la esquina inferior derecha de mi pantalla que marcaba 2:14 de la mañana, dejé escapar un suspiro profundo y terriblemente pesado. El último tren ya se había marchado hacía rato. Solo quedábamos 2 personas en la oficina, yo y un compañero al otro lado del tabique, tecleando sin parar como si ya estuviera muerto. En el borde de mi escritorio, 3 latas vacías de bebida energética estaban alineadas como lápidas. Solo un poquito, más. Una voz quebrada escapó de mi garganta. Mi visión se nubló. Sentía como si la luz azul que emitía el monitor me raspara las retinas como si fueran papel de lija. Yo era simplemente un oficinista común y corriente. Mi único rasgo positivo, si es que se le puede llamar así, era ver anime y leer novelas web durante el escaso tiempo libre que tenía después del trabajo y los fines de semana. Para mí, la realidad no era más que un partido de goma sin sentido, mi mente escapaba constantemente a los mundos de fantasía que se encontraban más allá de la pantalla. Clic, clac, clac, golpe. Ocurrió justo en el momento en que pulsé con fuerza la tecla Enter, enviando así el último lote de datos al servidor. Golpear. Un sonido desagradable, como si algo estallara, resonó en lo profundo de mi pecho. Mi corazón palpitaba con un dolor violento, como si me lo estuvieran aplastando. No podía respirar. El aire no entraba en mis pulmones. Ga. Me desplomé de la silla y mi cara se estrelló contra la fría alfombra de la oficina. Por el rabillo del ojo, creí ver a mi compañero levantarse presa del pánico, pero su voz era amortiguada, como si viniera del fondo de un lago lejano. Me duele. Me estoy asfixiando. Ni siquiera he visto los finales de los animes de esta temporada todavía. Con ese pensamiento terriblemente mezquino y persistente como último, mi conciencia se desvaneció en la oscuridad, tan abruptamente como si se desconectara de un enchufe. La muerte era la nada. En un espacio donde incluso el concepto de tiempo parecía haberse desvanecido, solo comprendí vagamente un hecho. Estoy muerto. Muerte por exceso de trabajo, nada menos. Pensar que una palabra que veía tan a menudo en las noticias acabaría impresa en la última página de mi propia vida. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Podría haber sido un segundo, podrían haber sido 10.000 años. De repente, un ruido crepitó en la oscuridad. Por eso debería poder ajustarlo un poco más. Al fin y al cabo, el alto grado de libertad de personalización es el principal atractivo de Yggdrasil. Escuché una voz. Era la voz de un hombre, cansado, pero a la vez alegre, que hablaba con la cadencia vertiginosa propia de los otakus. ¿Quién es ese? ¿No es esto el más allá? Vale, vamos a usar esta raza base. Empieza como una simple aberración, pero le añadiré puntos y la convertiré en una aberración ancestral. Sí, estructura anatómica no euclidiana, suena genial. Muy al estilo Cthulhu. ¿Qué? En el instante en que esa voz resonó, un cambio intenso se apoderó de mi cuerpo, supuestamente inexistente. La ilusión de huesos inexistentes que se hacen añicos y carne inexistente que se derrite. Los contornos de mi existencia comenzaron a filtrarse lentamente en el mundo, como una sola gota de tinta negra como la noche. Mensaje del sistema, clase racial, aberración nivel 1, adquirida. Una voz mecánica resonó directamente en mi cerebro. ¿Un juego? No, es un sistema de sonido como los que he visto en el anime. ¿Estoy oyendo cosas? Muy bien, se ve bien. Los siguientes son los datos de apariencia. Humanoide es demasiado aburrido. Hagámoslo levitar. Una sombra incorpórea, una amalgama de densa niebla negra.
Oh, y es mucho más espeluznante con un montón de ojos. Innumerables globos oculares que emiten luz púrpura y azul. De acuerdo, vamos a quedarnos con esto. El nítido sonido de los tecleos del hombre resonaba a mi alrededor. Con cada clic, podía sentir cómo se creaba mi cuerpo. No tenía piernas. Sentí que flotaba a unos centímetros del suelo. El concepto de piel se desvaneció y mi carne se transformó en una niebla negra como la noche, en constante cambio. Y entonces, desde dentro de la niebla, como burbujas que estallan, innumerables ojos comenzaron a abrirse. Morado. Azul. Docenas, no, cientos de campos de visión se abrieron simultáneamente. Era una cantidad de información que habría vuelto loco a un cerebro humano al instante, pero por alguna razón, mi conciencia la procesó con facilidad. A través de estos múltiples campos de visión, vi el mundo exterior por primera vez. Era una enorme cámara de piedra. Enormes estanterías se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pergaminos y rollos flotaban en el aire. Como si la gravedad se hubiera vuelto loca, los vestigios de un conocimiento inmenso se movían suspendidos en el espacio. Y justo delante de mí, manipulando una ventana de consola translúcida que flotaba en el aire, había una entidad extraña. Un cuerpo grotesco y carnoso con 4 brazos. Golpeaba alegremente la ventana. Mensaje del sistema: se ha alcanzado la clase racial, aberración ancestral nivel 10, punto. Mensaje del sistema: clase especial, carne omnisciente nivel 5, adquirida. A. Intenté expresarme. Intenté exigir respuestas, qué me había pasado, dónde estaba. Pero no dije ni una palabra. No era porque me faltaran cuerdas vocales. Era porque mi voluntad no se transmitía a mi cuerpo. Exactamente como un personaje de videojuego al que le han desconectado el mando. Con eso debería bastar para la apariencia. Haré los brazos largos y delgados como tinta, bien. Los siguientes son las clases de trabajo y el texto descriptivo de este tipo. La abominación carnosa de 4 brazos continuó aporreando el teclado, murmurando para sí mismo. El nombre de este lugar es la bóveda de la sabiduría. El lugar donde se reúne toda la información de la gran tumba de Nazarik. Así que, este tipo es su administrador de registros. Archivista, bibliotecario de libros prohibidos, sabio de la sabiduría perdida. Le estoy asignando clases basadas en el conocimiento hasta el máximo. Estoy maximizando sus estadísticas para el procesamiento de información en lugar del combate. A medida que avanzaba la escritura, una cantidad masiva y violenta de datos comenzó a inundar mi cerebro, la mismísima carne omnisciente. Sistemas de magia, tablas de obtención de objetos, tradición mítica, composiciones de artes marciales, la historia del mundo. Duele. Me duele la cabeza. No, ni siquiera tengo una cabeza física, sin embargo, el torrente de información estaba estirando y expandiendo mi propia existencia. ¿He escrito demasiada información sobre la historia del juego? Bueno, da igual. Probablemente a los miembros del gremio les resulte más rápido preguntarle a este tipo que consultar la wiki cada vez. El hombre sintió con satisfacción. Lo miré fijamente con cientos de ojos. No podía moverme. No podía hablar. No podía ni parpadear a menos que el sistema lo permitiera. Esto no es un sueño. Las palabras que acababa de pronunciar. Yggdrasil. Nazarik. Como amante del anime, era imposible que no los reconociera. Pero, ¿estoy dentro de un juego de realidad virtual? ¿Inicié sesión como jugador? No. Si yo fuera jugador, podría moverme por mi propia voluntad. Muy bien, ya está. Tu nombre es. El hombre tecleó caracteres en el último espacio en blanco de la consola y pulsó la tecla Enter con fuerza. A partir de hoy, eres Tabbil Bala. Guardián de la bóveda de la sabiduría en el 8º piso de Nazarik. Encantado de conocerte, mi obra maestra suprema.
En ese preciso instante, sentí como si un núcleo rígido se hubiera implantado en mi interior. ¿Quién era yo? ¿A quién debo jurar lealtad? Las cadenas de un Dios absoluto conocido como el sistema ataban mi alma con fuerza. Yo era Tabeel Bala, y conservaba los recuerdos de un hombre que solía ser asalariado. Y la aberración de 4 brazos que tenía delante era mi amo y creador absoluto, uno de los 41 seres supremos, Beldiver. Experimentaba una mezcla de júbilo y desesperación a la vez. Me había matado a trabajar, morí, y el lugar en el que reencarné fue como un dato llamado PNJ, totalmente incapaz de mover un solo dedo o pronunciar una sola palabra por mi propia voluntad. Capítulo 2. PNJ. Vivir como un PNJ. No, existir como uno, fue una experiencia increíblemente extraña. No necesitaba respirar. No necesitaba dormir. Ni siquiera el concepto de fatiga aparecía en mi pantalla de estado. Mi cuerpo, una densa niebla negra, estaba en constante movimiento, anclado a unos centímetros del suelo, suspendido en el aire. Siguiendo la animación de inactividad preestablecida por el sistema, la niebla se agitaba automáticamente incluso si yo no hacía nada, extendiendo ocasionalmente tentáculos parecidos a tinta para acariciar el vacío. Incluso el parpadeo de los cientos de globos oculares que flotaban por todo mi cuerpo quedó a merced del generador de números aleatorios del sistema. Sin embargo, mi conciencia estaba terriblemente lúcida. Probablemente fue la bendición de la clase especial, carne omnisciente. Cientos de páginas de libros y fragmentos de pergamino flotaban constantemente a mi alrededor como planetas en miniatura, trazando órbitas y girando en el aire. Mis cientos de ojos leían simultáneamente las runas antiguas, los círculos mágicos y las descripciones de los objetos escritos en esas páginas. No, más que leer, era como estar constantemente sincronizado con la enorme base de datos de Yggdrasil, descargando información continuamente. Era información suficiente para agotar un cerebro humano, pero la capacidad de procesamiento de una aberración ancestral de nivel 100 la manejó con una expresión impasible, aunque es cuestionable si yo siquiera tenía el concepto de una expresión facial. Tenía voluntad. Tenía conciencia. Pero no podía dar ni un solo paso por mi propia voluntad. Era como una especie de infierno infinito, pero comparado con el dolor y el agotamiento agonizantes que sentí justo antes de morir por exceso de trabajo, cuando todas las alarmas de mi cuerpo sonaban a todo volumen, parecía algo mejor. Entonces, un día, apareció un destello de luz que indicaba la apertura de una puerta en el área específica del 8º piso donde yo estaba destinado, la bóveda de la sabiduría. Vaya, hacía tiempo que no venía por aquí. Como siempre, hay una cantidad absurda de libros. ¿Verdad? Organizarlos fue un verdadero calvario. Mira, aquí. Pasos y voces. Mis cientos de ojos captaron a los intrusos. Uno de ellos era mi creador, Beldiver. Una aberración grotesca y carnosa con 4 brazos. Y tras él venían 2 monstruos trastornados. Uno de ellos era un esqueleto gigante envuelto en una aura siniestra. Vestía una túnica lujosa y sostenía un orbe rojo oscuro y brillante en su abdomen. La cúspide de los no muertos, un señor supremo. El otro era una masa de limo fundido y viscoso. Un limo gigante que se movía reptando. Un limo negro ancestral, poseedor de poderes ácidos supremos. Si esto fuera real, me habría vuelto loco de terror en el momento en que me los encontrara. Pero la base de datos de conocimientos que llevaba dentro reveló al instante sus verdaderas identidades. El maestro del gremio de Ain Soal Gaun, Momonga. Y uno de los miembros más antiguos, Heroero. A esos seres supremos los había visto innumerables veces en animes y novelas. Pensar que llegaría el día en que los vería en persona. Por dentro, temblaba con la alegría desbordante de un auténtico otaku. Oye, déjame presentarte. Esta es la nueva administradora de registros que he nombrado para esta planta, Tabeel Bala. Beldiver me señaló.
Herohero dejó escapar un sonido de profundo asco, haciendo temblar su viscoso cuerpo. Es de alguna manera, increíblemente siniestro. Creía que mis ojos se estaban volviendo raros por el cansancio del trabajo. Beldiver-san, ¿has estado leyendo otra vez los manuales de reglas del juego de rol de Cthulhu? Jajaja, me pillaste. Pero bueno, para el maestro de la bóveda de la sabiduría, parecer una entidad que se adentró demasiado en los tabúes, crea un ambiente mucho mejor, ¿no crees? No, es una obra magnífica, Beldiver-san. Momonga, en su forma esquelética, se inclinó hacia adelante, haciendo sonar sus mandíbulas. Su tono denotaba auténtica admiración. Esta sensación de flotar, los efectos de partículas del texto que gira a su alrededor. Sobre todo esta animación donde los innumerables ojos se mueven de forma irregular. Debes haber invertido una cantidad considerable de capacidad de datos y herramientas de creación en esto, ¿verdad? Es realmente fascinante. ¿Lo has entendido, Momonga? Solo con ajustar esto me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada de ayer. 3 de la mañana. Beldiver-san, ¿no tienes turno temprano mañana? Estás consumiendo demasiados puntos de vida reales. No quiero oír eso de ti, Herohero-san. No has podido iniciar sesión últimamente por culpa de las interminables horas extras, ¿verdad? Sí. Honestamente, siento que mi compañía negra me está disolviendo en un mar de ácido. Escuché su conversación en silencio. ¿Qué es esto? Por fuera, parecían una asamblea de seres malignos conspirando para destruir el mundo, una reunión ejecutiva del ejército de un señor demonio. Pero por dentro, no era más que una sesión de quejas entre exhaustos trabajadores de una empresa japonesa. En mi vida anterior, yo era exactamente como ellos. Trabajaba horas extras hasta altas horas de la noche, me mantenía a base de bebidas energéticas y dedicaba mi escaso tiempo libre a juegos y animes como este. Es precisamente por eso que, cuando Herohero usó la metáfora del mar de ácido de una compañía negra, quise asentir violentamente con la cabeza en señal de acuerdo, gritando en mi mente. Lo sé exactamente lo dolorosamente cierto que es eso. Pero soy un PNJ, personaje no Yagebel. Mi cuerpo, atado por el sistema, no se movía ni un ápice. Solo podía mecerse inquietantemente, como una niebla negra, y mirarlos fijamente con innumerables ojos. Entonces, he oído que este tipo no es solo un personaje no Yagebel, NPC, de sabor. Después de desahogarse a fondo sobre su vida real, Momonga volvió a mirarme. Sí. Escribí un script para que, cuando los miembros del gremio quieran saber algo, puedan enviarle una consulta por chat o voz, y él buscará automáticamente y les mostrará los datos relevantes de Yggdrasil o la ubicación de los pergaminos mágicos dentro de esta bóveda. Beldiver infló el pecho. Dale una oportunidad. Ya veo. Bien, entonces. Momonga dio un paso al frente. La luz de sus ojos rojos me atravesó. Tabil Bala. Muéstrame los datos de verificación sobre la interrupción del lanzamiento de la magia de 9º nivel muerte verdadera y la lista de objetos que la acompaña. Ese comando de voz fue el detonante. Sin poder resistirme, mi cuerpo, brazos largos, delgados, como tinta, se extendió suavemente hacia el aire. En el rabillo del ojo, de una de las enormes estanterías, un grueso grimorio y 3 pergaminos aparecieron como si hubieran sido expulsados. Desafiando la gravedad, se deslizaron por el aire y se fundieron con el grupo de páginas que orbitaban a mi alrededor. Yo mismo me sorprendí. Incluso antes de que Momonga terminara de formular su pregunta, mi base de datos mental ya había localizado con precisión dónde se encontraba esa información dentro de la bóveda. Es exactamente como saber inconscientemente cuántos dedos tienes en la mano. Y entonces, llegó mi turno de hablar. No salió mi voz. En cambio, los libros y las páginas de pergamino que giraban a mi alrededor comenzaron a emitir luz simultáneamente. Respuesta. Extrayendo registros que coinciden con las condiciones especificadas.
Los datos de verificación para interrumpir la magia de muerte instantánea de 9º nivel se encuentran en el archivo 7, bloque B. Los elementos de contraataque correspondientes son: mis palabras se materializaron en el aire como letras brillantes de color púrpura y azul. El texto se imprimía en el vacío uno tras otro, como si se estuviera escribiendo a máquina, ordenándose ordenadamente justo delante de los ojos de Momonga. ¡Wow! Esto es práctico. Momonga exclamó con admiración. En lugar de tener que buscar en las carpetas compartidas del clan o en la wiki cada vez, podemos simplemente preguntarle y que aparezcan los documentos exactos que necesitamos. Los efectos visuales son de lo más impresionantes. Fantástico. ¿Verdad? Le metí todo en su base de datos, las debilidades de los monstruos que hemos recopilado como gremio, las condiciones de obtención de objetos, lo que sea. Si te quedas atascado en una incursión, pregúntale a este tipo. Eso me ha salvado la vida. Últimamente he estado tan agotado por el trabajo que solo leer el texto en la wiki me da dolor de cabeza, dijo Heroero, mientras su cuerpo gelatinoso caía flácidamente. Los miré en silencio. Seres supremos. Sentí una profunda sensación de afinidad. Y al mismo tiempo, una inmensa ola de soledad me invadió el pecho. Quería hablar con ellos. Quería sentir con la cabeza ante sus quejas laborales y emocionarme hablando de anime. Quería elogiar a Believer, diciéndole, eres realmente bueno creando sistemas y escribiendo macros, y quería consolar a Momonga diciéndole, por favor, no te exijas demasiado, Satoru Suzuki-san. Pero no pude. Porque yo era un PNJ, personaje no Jagebel. Yo no era más que un dispositivo de observación atrapado dentro de la carcasa que habían diseñado. Tabil Bala, guardián del conocimiento. Bueno, da igual. Murmuré en voz baja para mis adentros, mientras mantenía la animación estéril e inactiva que me imponía el sistema. En comparación con morir de exceso de trabajo en mi antiguo mundo y tener que tragar agua turbia luchando en algún otro mundo de fantasía, ser un diccionario práctico que realmente les ayude podría ser una existencia mucho más pacífica. Las conversaciones de los seres supremos sonaban exactamente como las de los empleados corporativos, como las de los otakus, e innegablemente como las de la gente común de la Tierra. Cuánto amaban a Sarik. Cuánto representaba este gremio un preciado santuario emocional para ellos. Quedó dolorosamente claro en cada fragmento de sus palabras. Posteriormente, otros seres supremos visitaron la bóveda de la sabiduría. Me hicieron varias preguntas, y yo seguí aportando conocimientos de forma mecánica pero perfecta, adhiriéndome estrictamente al sistema. En ocasiones, aparecían personajes no Jagebels especiales de mis pisos, como Víctima, Rubedo y Aureole Omega, pero tampoco podía entablar conversación con ellos. Simplemente continué grabando registros en este espacio cerrado con mi carne omnisciente. Hasta que finalmente llegó el momento de su fin. Hasta el día en que el mundo de Yggdrasil dejó de prestar sus servicios y todo volvió a la nada. O bien, hasta el día en que este jardín en miniatura llamado Nazarik alzó el vuelo hacia un mundo completamente diferente. En lo más profundo del 8º piso, esperé en silencio a que pasara el tiempo. Capítulo 3, Último servidor. Para un personaje no jugador, NPC, el concepto de tiempo es terriblemente tenue. Debido a la ausencia de fatiga física o hambre, el paso de un día o de un año resulta prácticamente indistinguible, no es más que una actualización de la marca de tiempo del sistema. En el enorme espacio de la bóveda de la sabiduría del 8º piso, donde me encontraba, otras dos entidades fueron colocadas junto a mí. En el lado izquierdo de la sala se encontraba una gigantesca estatua divina dorada con cabeza de pájaro. Observador del sol, Ra. Y en la oscuridad de la derecha, enroscada y flotando en el vacío, había una serpiente gigante, de un negro intenso. Devorador del abismo, Apep. Eran poderosas unidades de defensa destinadas a proteger la bóveda de amenazas físicas, su nivel es 100, igual que el mío. Pero ellos también eran personajes no Jagebels, NPC.
A menos que apareciera un intruso, permanecían completamente inmóviles, lo que dejaba en duda si siquiera respiraban. Naturalmente, yo no podía hablar con ellos, y ellos no me hablaban a mí. Era una casa de muñecas silenciosa, que repetía eternamente las animaciones de inactividad preestablecidas por el sistema. Lo único que rompía ese silencio eran, sin excepción, las visitas de los seres supremos. Cuando el juego Yggdrasil estaba en su apogeo, la gran tumba de Nazarick rebosaba de vida. Tabil Bala. Muéstrame la tasa de penetración de resistencia del perjuicio de área de efecto, AOE, durante la tercera fase de ese jefe de incursión, y presenta el momento óptimo de activación para la magia de barrera correspondiente. Punito Mou, en su papel de estratega del gremio, me lanzó una pregunta con su tono intelectual. Independientemente de mi voluntad, un brazo parecido a la tinta se extendió desde mi cuerpo de niebla negra. Las incontables páginas que flotaban a mi alrededor comenzaron a girar a gran velocidad, formando anillos de luz como órbitas planetarias. Respuesta. El perjuicio del jefe designado, aliento de putrefacción y muerte, penetra la resistencia sagrada en un 35%. Como contramedida, es posible neutralizarlo por completo desplegando la magia de séptimo nivel, protección sagrada, exactamente 1,2 segundos después de que comience la animación del jefe. Una tras otra, runas que emitían una luz azul pálida flotaban en el aire. Pero no solo mostraba texto. Mi habilidad desplegó un monitor holográfico translúcido en el aire, incluso reproduciendo un video de los movimientos del jefe. La enorme base de datos que tenía dentro me permitió respaldar perfectamente sus incursiones. Perfecto. Tener a Tabil cerca reduce drásticamente nuestro tiempo de verificación. Justo lo que cabría esperar de algo en lo que Beldiver San se pasó la noche en vela. Gracias a esto, la cacería de hoy también debería transcurrir sin problemas. Pero Roncino, que estaba cerca, asintió con un gesto de aprobación exagerado. Después de que se marcharon, en secreto los animé en mi corazón. Buena suerte en la incursión. Sentí una extraña sensación de satisfacción al brindar apoyo tras bambalinas a los personajes de un juego y un anime que alguna vez me obsesionaron. Sin embargo, el momento en que utilicé esa función a su máxima capacidad fue durante la mayor crisis en la historia de Nazarick, la invasión masiva de una alianza de 1500 jugadores. Las alarmas sonaban a todo volumen en toda la planta. Las paredes de la bóveda de la sabiduría fueron teñidas de rojo sangre para indicar el estado de emergencia. El octavo piso. Esta fue una de las últimas líneas defensivas de Nazarick. Momonga, Beldiver y otros seres supremos se habían reunido ante mí. Una tensión sin precedentes emanaba de sus avatares. En sus pantallas aparecían registros que mostraban cómo los pisos del 1 al 7 eran vulnerados uno tras otro. Aproximadamente 1200 enemigos están llegando al octavo piso. La colocación de la víctima está completa. La secuencia de activación de Rubedo está en espera. La voz de Punito Mou resonó. Tabil Bala. Despliega completamente los datos del equipo y las debilidades elementales de los miembros principales de la Alianza de Gremios Invasora en la pantalla. Calcula la prioridad de objetivo de Rubedo en tiempo real. Una demanda masiva y sin precedentes de procesamiento de información. Los cientos de ojos que había en mi cuerpo se abrieron de par en par al mismo tiempo. La niebla negra se ondulaba violentamente, y los tentáculos de tinta que se extendían desde mi cuerpo extraían información de cada uno de los libros de la bóveda. Mi mente estaba extasiada. Hazlo. Aplasta hasta al último de esos bastardos que están destrozando nuestro Nazarick. Pero lo que surgió fue un lenguaje de sistemas estrictamente inorgánicos. Aceptado. Se ha completado la comparación de datos de 1248 miembros de la facción hostil. Se está ejecutando el mapeo de debilidades elementales. Prioridad de objetivo de Rubedo. Calculada con las clases Sanador y Bufer como máxima prioridad. Toda la pared de la bóveda de la sabiduría estaba cubierta de textos antiguos que cobraban vida.
Era como una gigantesca sala de mando táctico. Las páginas que volaban a mi alrededor proyectaban en el aire, en tiempo real, las estadísticas de los enemigos, los tiempos de recarga del equipo y los puntos de vida restantes. Inmediatamente después, estalló un torrente de energía abrumadora que sacudió violentamente el 8º piso. Un poderoso efecto negativo provocado por el sacrificio de la víctima. Y luego, el aplastamiento absoluto y violento de las fuerzas del 8º piso, encabezadas por Rubedo. Las notificaciones de muerte de jugadores enemigos inundaron el registro del sistema como una cascada. No pude luchar en primera línea, pero detrás de su victoria, cumplía a la perfección mi función como una enorme base de datos. Sin embargo, la época dorada no duró para siempre. Con el paso de los años, las huellas de los seres supremos se fueron desvaneciendo, una a una. Encontrar trabajo, casarse, cambios en sus vidas reales. Dado que se trataba de un gremio de adultos trabajadores, era un destino inevitable. Pero la razón por la que mi creador, Beldiver, dejó de venir era diferente a las demás. Después de cierto día, dejó de iniciar sesión abruptamente. Escuché en silencio cómo los demás seres supremos hablaban de él con rostros afligidos. Un asesinato en el mundo real, disfrazado de accidente. Incluso siendo un simple empleado en mi vida anterior, sabía por las noticias lo aterradoras que eran las megacorporaciones de ese mundo. Beldiver había obtenido información que no debía y fue borrado. Mi base de datos registró con precisión cada detalle de la enorme pasión que había puesto en crearme y en diseñar este suelo. Estaba devastada. Estaba tan enfadada que sentía que me volvía loca. Momonga-san, por favor, no llores. El amor que nos brindaste vivirá para siempre dentro de mí. Quise gritarlo, pero lo único que salió de mi boca fueron respuestas frías y calculadas a cualquier consulta de búsqueda que me hicieran. Finalmente, todos se habían ido. El único que quedaba era el maestro del gremio, Momonga. Pasábamos los días observándolo visitar ocasionalmente la bóveda, con aspecto de estar completamente agotado, mirándome en silencio a mí y a las estanterías antes de desconectarse. Esperé ese momento, albergando una impaciencia exasperante, pero también cierto tipo de expectativa. Se anunció el fin del servicio de Yggdrasil. El último día. Lo sabía. Sabía que esto no era donde terminaba todo. Ese giro argumental ya lo había visto en el anime. La gran tumba de Nazarick sería trasladada a un nuevo mundo desconocido justo a medianoche. En el momento en que Momonga probablemente se enfrentaba a la cuenta regresiva final solo en la sala del trono. En lo más profundo de la oscuridad del 8º piso, cerré los ojos en silencio. Cientos de ojos bajaron la mirada al unísono. Las cadenas del sistema de juego absoluto que me habían atado. En poco tiempo, estas cadenas se romperían. Se acercaba el momento en que mi voluntad y mi cuerpo se conectaran por completo, no como un PNJ programado, sino como un monstruo real con ego. 23 horas 59 minutos y 58 segundos. 59 segundos. Y luego, 0. El momento exacto en que se suponía que los servidores debían apagarse. La densa niebla negra que componía mi cuerpo palpitaba con más violencia que nunca. Acompañado de un latido cardíaco distintivo y palpitante. Golpear. Capítulo 4, Nuevo Mundo. Silencio. No era el silencio donde todo vuelve a la nada, ni el silencio que se suponía que llegaría en el momento exacto del apagado del servidor. Era un silencio viviente, mucho más denso y acompañado de una abrumadora sensación de presencia. Tenía los ojos cerrados. Bajar cientos de globos oculares al unísono era una acción que, durante mi tiempo como PNJ, solo podía realizarse cuando el sistema lo permitía. Pero ahora, mi voluntad lo ordenó, y mi cuerpo lo ejecutó. Golpear. Podía oír un latido. Un órgano como el corazón no debería existir en este cuerpo hecho de niebla negra. Sin embargo, una pulsación vital inconfundible quedó grabada en lo más profundo de mi conciencia.
Respiración. Aunque no debería ser necesario, estaba inhalando aire profunda y lentamente. Mis 5 sentidos funcionaban con más viveza y realismo que nunca. Aún no ha terminado. Las palabras que murmuré en mi mente no flotaban en el aire como el texto rúnico de un mensaje del sistema. Simplemente resonaron en mi mente como una idea definitiva. Abrí los ojos lentamente. Púrpura, azul. Cientos de pupilas emitieron luz simultáneamente. Mi campo de visión era radicalmente diferente al de antes. No se trataba solo de que la resolución de la pantalla del juego hubiera aumentado. Cada objeto fluía directamente a mi cerebro como un torrente de información, acompañado de su textura, peso y presencia. La veta de la madera de las enormes estanterías, las fibras del pergamino danzando en el aire, las fluctuaciones del poder mágico que envolvían las divinas estatuas de Ra y Apep. Podía percibirlos a todos no solo como meros datos, sino como cosas que realmente existían en este mundo. Esta sensación, no hay duda, es exactamente lo que vi en el anime. En el preciso instante en que finalizó el servicio de Yggdrasil, la gran tumba de Nazarick fue transportada a un nuevo mundo invisible. Si ese es el caso, ahora mismo en la sala del trono, Momonga-san debería estar adoptando el nombre de Ainzoal Gaon y declarando la dominación mundial. Y los guardianes de los otros pisos, Albedo, Demiurge, Saltear, deben haber adquirido un ego igual que yo. Mi conocimiento del anime se desplegó en mi mente como una hoja de ruta para el futuro. Soy diferente a ellos. Un ser humano que existía fuera del anime reencarnó como un personaje no Yagebel, NPC, dentro del universo de la historia y adquirió un ego. Esta ventaja es incalculable. Primero, necesito dominar el control de este cuerpo. Eso es lo prioritario. Usando mi propia voluntad, intenté manipular el flujo de poder mágico que componía mi cuerpo de niebla negra. La animación de inactividad que el sistema había ejecutado automáticamente con anterioridad. Lo detuve conscientemente, comprimiendo la niebla para hacerla más densa y rígida. Mi cuerpo entró en un estado de perfecta quietud, flotando a unos centímetros del suelo sin el más mínimo vacilación. Puedo moverme. Una voz salió de mi boca, o de la parte que funcionara como tal. No era la voz inexpresiva y artificial de mis tiempos de jugador, esa que sonaba como un sintetizador de voz. Era una voz cargada de un profundo poder mágico, baja, profunda, que resonaba como si viniera del fondo de un abismo. Era mi propia voz, mi verdadera voz. Soy Tabil Bala, guardián de la bóveda de la sabiduría en el 8º piso de Nazarick. Al pronunciar mi propio nombre, sentí como si los contornos de mi existencia quedaran firmemente arraigados en este mundo. A continuación, se evaluó el sentido del tacto. De entre los cientos de páginas que giraban a mi alrededor como planetas, fijé mi mirada en un solo trozo de pergamino. En él estaba escrita una copia de un poderoso grimorio que en su día fue recopilado por los seres supremos. De mi cuerpo de niebla negra, extendí suavemente un único tentáculo largo y delgado que parecía gotear tinta. Anteriormente, el sistema ejecutaba automáticamente la animación de entrega del objeto. Pero ahora, mi voluntad dominaba por completo el movimiento, la velocidad y el ángulo del tentáculo. La punta del tentáculo tocó el pergamino. Una sensación intensa, como si una corriente eléctrica me hubiera recorrido el cuerpo. La textura áspera del pergamino, la ligera irregularidad de la tinta antigua y el tenue calor del poder mágico que contenía. Todo se transmitía directamente a mi cerebro a través de la punta de mi dedo. El sentido del tacto. Pensar que esta sensación, que en mi vida anterior daba por sentada hasta el punto de no ser consciente de ella, pudiera ser tan valiosa y empoderadora. Agarré físicamente el pergamino con mi tentáculo. No estaba guardado en la caja de objetos del juego, una parte de mi cuerpo, sin duda alguna, sostenía su masa. Acerqué la página justo delante de mi cara, el punto donde se concentraban cientos de ojos, y la miré fijamente.
Las runas escritas en ella se cotejaron instantáneamente con la base de datos de mi carne omnisciente. Su significado, sus efectos mágicos y toda la información que lo acompañaba, como cuando y quien la registró, afloraron en el mar de mis pensamientos. Perfecto. Se me escapó una voz de admiración. Con la adquisición de un ego, el verdadero valor de mi habilidad, carne omnisciente, había comenzado a manifestarse. Hasta ahora, se limitaba a buscar y presentar información de forma pasiva, activada por las órdenes de voz de los seres supremos. Pero ahora, en el momento en que quiero saber algo, mi propio pensamiento se convierte en la pregunta, extrayendo instantáneamente la respuesta perfecta de la enorme base de datos que hay dentro de mi cerebro. Cada objeto en Yggdrasil, cada hechizo, cada monstruo, la historia del gremio, los registros de conversaciones de los seres supremos. Todo se había convertido en parte de mi conocimiento absoluto, pudiendo ser consultado, editado y difundido libremente solo por mi voluntad. Con esta habilidad, puedo serle útil a Momonga-san, al señor Ainz. Seguramente ahora mismo se enfrenta a lo desconocido de este nuevo mundo y siente ansiedad. Al convertirme en su fuente de conocimiento y en sus ojos, puedo guiar a Nazarik hacia el mejor futuro posible. Precisamente porque tengo conocimientos del anime, entiendo los verdaderos deseos de Ainz, su soledad como Satoru Suzuki, sus sentimientos por sus compañeros y la seguridad de Nazarik, y puedo utilizar esta habilidad de forma óptima para lograrlos. Lo siguiente es magia. Solté el pergamino, devolviéndolo a su órbita a mi alrededor. Entonces, sintiendo el torrente de inmenso poder mágico que dormía dentro de mí, intenté canalizar una parte de él hacia el proceso de activación de un hechizo específico. Primer nivel, detección mágica. Ya no era necesario hacer clic en un icono ni ejecutar una macro como en los tiempos de los videojuegos. Simplemente cargué la fórmula estructural del hechizo correspondiente desde la base de datos mágica en mi cerebro y vertí mi poder mágico en él. De forma natural y perfecta, como si estuvieras caminando por un camino conocido. Por un breve instante, mi visión brilló con colores iridiscentes. Pude ver cómo el inmenso poder mágico llenaba la bóveda. La tenue magia que envolvía cada una de las estanterías, las trayectorias mágicas dibujadas por el pergamino que danzaba en el aire, y la abrumadora presión del poder mágico que irradiaba de las estatuas divinas de Ra y Apep, que reposaban silenciosamente al fondo de la sala. Su fuerza, que durante la época de los videojuegos solo podía comprender mediante estadísticas numéricas, ahora podía reconocerse visualmente por la enorme densidad de su poder mágico. Esto es solo el primer nivel. Mis hechizos del 10º nivel, la magia de super nivel y la magia arcana al estilo Cthulhu. Cuando se lancen en la realidad, cuánto poder destructivo desatarán. No sentí terror alguno ante el poder inmenso y potencialmente destructivo que dormía en mi interior, sino solo una profunda sensación de poder. Ya no soy un asalariado indefenso que solo puede ser protegido por otros. Soy un guardián de nivel 100 que puede moverse por voluntad propia, pensar con su propio conocimiento y proteger Nazarik con su propio poder. Retiré lentamente mis tentáculos de niebla negra y recuperé un estado de perfecta quietud. Control corporal, percepción sensorial y activación mágica. Todo funcionaba a la perfección. Ahora quiero poner a prueba este método de recuperación de conocimiento con mayor profundidad. Capítulo 5. Carne omnisciente. Tras haber movido por mi propia voluntad los tentáculos de la niebla negra y haber captado visualmente el torrente de poder mágico que flotaba por el espacio, dirigí mi conciencia hacia mi siguiente verificación. Había confirmado que mis movimientos físicos y mi excitación mágica funcionaban como realidad. Por lo tanto, el siguiente paso fue poner a prueba el núcleo de mi existencia, mi capacidad de procesamiento de información, la razón misma por la que soy el administrador de la bóveda de la sabiduría. La clase especial, carne omnisciente. Durante la época del juego, esta habilidad era estrictamente pasiva. Los seres supremos formularían una pregunta y el sistema proporcionaría una respuesta a través de mis datos de PNJ.
En otras palabras, yo no era más que una interfaz de motor de búsqueda sofisticada. Pero ahora era diferente. Yo tenía un ego. No había necesidad de esperar la opinión de otra persona. Debería poder acceder a mi base de datos interna usando mis propios pensamientos como detonante. Primero, comencemos con los datos internos de Yggdrasil. Condición de búsqueda, bastón de Ainzoalgaun. Los nombres de los objetos de clase artefacto utilizados en su creación y la lista de hechizos únicos imbuidos en cada una de sus gemas. En el preciso instante en que verbalicé el pensamiento que tenía en mente. Clic. Acompañado de una sensación similar a la de accionar un interruptor físico, mi visión se vio envuelta en una explosión de información. Tiempo de carga, 0. No hubo absolutamente ningún retraso. Los incontables pergaminos y páginas de libros que giraban a mi alrededor lo hacían a una velocidad vertiginosa, y algunos de ellos se detuvieron justo delante de mis ojos. Sobre ellos, un meticuloso holograma del arma del gremio, una extensa lista de sus materiales de fabricación y los datos de las gemas que albergaban las bocas de las 7 serpientes se imprimieron en el aire con una hermosa escritura rúnica. Y no fue solo eso. No se trató simplemente de que se presentara información textual, mi cerebro comprendió la información por completo, como si la hubiera conocido desde el principio. Las reliquias del dios del sol Apolo, ramas del árbol del mundo, fragmentos del núcleo de una estrella. ¿En qué mazmorra cayeron, de qué jefe y con qué probabilidad de aparición? Incluso los registros de chat del gremio y el historial de comportamiento que detallaban exactamente las dificultades que Momonga y los demás miembros tuvieron que superar para reunirlas fueron extraídos como recuerdos vívidos. Magnífico. Mi voz, con un eco sordo, estaba teñida de un temblor de júbilo. La capacidad de procesamiento de una aberración ancestral de nivel 100 estaba en un plano completamente diferente al de un ser humano. Eso hizo que mis días como esclavo corporativo, cuando escribía una macro de Excel, esperaba decenas de minutos para que procesara decenas de miles de filas de datos y me acobardaba ante el miedo de que mi PC se congelara, parecieran una mentira. En este preciso instante, podía tocar la omnisciencia del árbol del mundo Yggdrasil con solo pensarlo. Cientos de millones, billones de cúmulos de datos estaban cuidadosamente almacenados en mi mente como las estanterías de una inmensa biblioteca, listos para ser extraídos libremente con la punta de un dedo, o mejor dicho, con un tentáculo. Empecé a divertirme con ello, realizando búsquedas una tras otra. Los efectos ocultos de todos los objetos del mundo que existen en Nazarick. La secuencia de desactivación de los dispositivos de defensa del 8º piso. Incluso las estadísticas de mi creador, Beldiver, y los planos mágicos incompletos que había dejado atrás. Todo estaba allí mismo. Mi cuerpo era, literalmente, omnisciente. Sin embargo, también soy un gran otaku que vio todos y cada uno de los episodios del anime Overlord y leyó todas las novelas ligeras originales. Mi fuerza no reside únicamente en el conocimiento sistémico de Yggdrasil. Poseo un poderoso metaconocimiento, conozco el futuro al que está a punto de enfrentarse la gran tumba de Nazarick. En este momento, deberíamos haber sido trasladados del mundo del juego a un nuevo mundo desconocido. Por un instante, aparté las páginas circundantes, borrando los hologramas que flotaban en el aire. Entrecerré mis cientos de pupilas, agudizando mi conciencia. Modificando las condiciones de búsqueda. Objetivo, datos externos fuera de la gran tumba de Nazarick. Término de búsqueda, Carne Village. Pasó un segundo. Las páginas que volaban a mi alrededor no mostraron absolutamente ninguna reacción. ¡Qué extraño! Entonces, término de búsqueda, Reino de Re-Estice. Oh, teocracia de Slane, imperio de Baarut, 6 grandes dioses, 8 reyes codiciosos. Palabras clave cruciales del nuevo mundo que había escuchado innumerables veces en el anime y las novelas. Las lancé al mar de mis pensamientos en rápida sucesión, forzando una referencia cruzada con mi base de datos. En ese instante, un ruido intenso atravesó mi visión.
Datos coincidentes, ninguno. Inobservable, desconocido. Error. Se ha detectado una referencia cruzada fuera de los límites. Los cientos de páginas que me rodeaban comenzaron de repente a agitarse de forma violenta e irregular. El texto que estaba a punto de aflorar en el aire se desvaneció como estática mezclada con ruido. Y los pocos pergaminos que se presentaban ante mis ojos eran, hasta donde alcanzaba la vista, puro espacio en blanco. Veo. Murmuré en voz baja, acariciando la página de un blanco puro con un tentáculo de niebla negra. No hubo sorpresa. En cambio, hubo una comprensión sumamente lógica. Mi carne omnisciente era, en última instancia, una habilidad que memorizaba y procesaba perfectamente la información que existía dentro del sistema de Yggdrasil. Mi conocimiento metatextual del anime era estrictamente el recuerdo de mi alma como humano, y no estaba registrado en la base de datos del sistema del NPC conocido como Tabil Bala. En otras palabras, mi omnisciencia era absoluta con respecto al Yggdrasil, pero completamente impotente con respecto al Nuevo Mundo. La mecánica de su magia, la existencia de las artes marciales, la magia salvaje y la ecología de los señores dragón, la dinámica política de este mundo. Para mi base de datos, eran territorios completamente inexplorados, nada más que páginas en blanco, sin escribir. En mi vida anterior, cuando trabajaba como asalariado, encontrarme con un callejón sin salida en el trabajo o enfrentarme al mensaje sin datos, error, era motivo de terror y estrés absolutos. El abuso verbal del jefe, las interminables horas extras, ese tipo de presión que me revolvía el estómago. Lo desconocido era terrorífico. Los documentos incompletos eran un pecado. ¿Pero qué pasa ahora? Mientras contemplaba la página de un blanco puro que flotaba ante mí, podía sentir como mi cuerpo, convertido en una niebla negra, temblaba de júbilo. Cientos de pupilas que brillaban en tonos púrpura y azul comenzaron a emitir una luz cegadora y enloquecedora. Espacio en blanco. Lo desconocido. Nueva información. Lo que brotó de mis profundidades no fue terror, sino un hambre violentamente intensa. La carne omnisciente se había dado cuenta de su propia incompletitud y rugía, anhelando ferozmente nuevos conocimientos. Quiero saber. La lógica de este mundo, la estructura de su magia, la formación de su historia, sus ecosistemas. Quiero diseccionarlo todo, analizarlo, convertirlo en tinta y grabarlo en mi base de datos. ¿Era un instinto derivado de mi conocimiento como PNJ? ¿O era el resultado de mi insana curiosidad otaku fusionada con un cuerpo grotesco? Cualquiera de las dos opciones me parecía bien. Ainz pronto pondrá en marcha su plan para recabar información sobre este mundo. Despedirá a Sebas y él mismo saldrá al exterior como el aventurero Momón. Con cariño, devolví el pergamino en blanco a su órbita en el aire. No voy a salir. No, no puedo salir. Porque mi función es custodiar y acumular dentro de esta bóveda de la sabiduría. Pero, cuando Ainz y los guardianes traen fragmentos del nuevo mundo, puedo analizarlos, clasificarlos mejor que nadie y reconstruirlos para convertirlos en un nuevo poder para Nazarick. Utilizaré mi conocimiento general del anime para anticipar qué información querrá Ainz a continuación, y a partir de la información fragmentada recopilada, reconstruiré la imagen completa del nuevo mundo más rápido que nadie. Al conocer mis límites y, al mismo tiempo, definir claramente el nuevo propósito de la tarea existente, mi mente se estabilizó por completo. La niebla negra se disipó y el parpadeo de mis ojos recuperó un ritmo tranquilo e intelectual. Fue entonces, en lo más profundo del inmenso espacio de la bóveda de la sabiduría donde estaba destinado. Algo de una masa abrumadora despertó de su profundo letargo, y un pesado y sordo estruendo, como si comenzara a moverse lentamente, resonó por toda la habitación. Crujido, clac. Deslizarse. El sonido de alas doradas extendiéndose con una fricción metálica. El sonido húmedo de escamas de un negro intenso deslizándose por el suelo de piedra, desenrollándose. Lentamente,
dirigí mi mirada, con cientos de pupilas, en esa dirección. El tiempo para verificar los límites de mi omnisciencia había terminado. Parecía que mis colegas en esta bóveda del conocimiento también habían despertado del sueño eterno impuesto por el sistema y habían adquirido un ego propio. Capítulo 6. Ra y Apep. La parte más profunda de la bóveda de la sabiduría. Es un santuario absoluto, dotado de las defensas físicas y mágicas más robustas de este piso, donde se alberga todo el conocimiento de Yggdrasil. A ambos lados de este abismo, que se encontraba un escalón por debajo del vasto espacio de procesamiento de información en el centro donde yo estaba destinado, existían dos estatuas gigantes que anteriormente habían permanecido entronizadas como meros objetos de defensa de altísimo nivel. Desde la oscuridad de la izquierda resonaba un sonido de fricción agudo pero profundo, como el de metal duro rozando contra metal. Crujido, clac. Eran un par de alas doradas. Las alas de oro, cada pluma probablemente con una dureza propia de un artefacto, rompieron su rigidez eterna y se extendieron lentamente. Un dios gigante con cabeza de pájaro, de al menos 10 metros de altura. Aunque ostentaba el nombre del dios sol de la mitología egipcia, la luz que emanaba de todo su cuerpo no contenía ni rastro de calor. Estaba envuelto en una aura abrasadora e implacable que reducía a cenizas a cualquiera que lo tocara. Observador del sol, Ra. Una encarnación de la luz, transformada en el mecanismo de defensa de Nazarik y programada con lealtad absoluta. Y desde la oscuridad de la derecha resonaba un sonido húmedo, espeluznante y reptante que parecía engullir incluso la luz ambiental. Deslizarse. Una ilusión, como si el espacio mismo se hubiera distorsionado. Una sección de la oscuridad se retorcía con voluntad propia, y un cuerpo enorme, completamente negro, que había estado enrollado, se deslizó lentamente por el suelo. Una oscuridad absoluta que neutralizaba la luz dorada de Ra, invadiendo el espacio circundante como si devorara la luz misma. Alzando su cuello en forma de hoz mientras exhalaba un vapor púrpura violentamente tóxico, se alzaba un dios serpiente gigante, de un negro intenso. Devorador del abismo, Apep. La encarnación del caos y la nada, arrastrando por igual todo lo luminoso a las profundidades de la desesperación. Dos entidades abrumadoras que se aproximaban al nivel 100 habían adquirido ego simultáneamente y habían comenzado a moverse. La presión que emitían era abrumadora, el mismísimo espacio de la bóveda de la sabiduría parecía crujir y gritar. Las incontables páginas y pergaminos que danzaban en el aire alteraron apresuradamente sus órbitas, retirándose a la capa superior de la habitación para evitar las réplicas de su poder mágico. Si todavía fuera un simple oficinista exhausto e insignificante, esta intimidación por sí sola me habría hecho añicos y me habría derrumbado echando espuma por la boca. Sin embargo, soy una aberración ancestral. Aunque sentía sus aterradoras auras sobre mi densa niebla, lo que albergaba en mi corazón no era miedo, sino un profundo respeto por mis confiables colegas y una leve sensación de euforia. Flotando a unos pocos centímetros del suelo, lentamente giré mi niebla negra hacia ellos. Cientos de alumnos miraban fijamente en silencio al dios pájaro dorado y al dios serpiente de piel completamente negra. Supongo que debería decir, buenos días. Mi voz baja resonó en el archivo silencioso. En el instante en que hablé, algunas de las páginas que me rodeaban adquirieron una luz azul violácea y, por un instante, mostraron en el aire el texto traducido de buenos días en antiguas runas. Esa no era mi intención, parecía ser una especie de efecto visual activado automáticamente por la característica de mi clase administrador de información. Fue un poco vergonzoso, pero no podía darme el lujo de preocuparme por eso en ese momento. En respuesta a mis palabras, los movimientos de los dos dioses gigantes se detuvieron por completo. Las pupilas gemelas de Ra, que ardían como el sol, y los ojos reptilianos de Apep, como un abismo sin fondo, se volvieron hacia mí al unísono. Un silencio que duró unos segundos pero que pareció una eternidad. Una tensión extrema, como si estuviéramos analizando las estadísticas del otro, la presencia o ausencia de hostilidad y el paradero de nuestros egos.
Finalmente, fue el dios pájaro dorado quien rompió el silencio. Tabbil Bala. Así que tú también has percibido este extraño cambio. Era una voz grave y majestuosa que parecía sacudirme el cerebro directamente. Era una comunicación mágica, parecida a la telepatía, pero contenía una emoción distinta, desconcierto, mezclado con asombro ante su propia existencia. Sí. Las cadenas conocidas como el sistema han desaparecido. Moví lentamente un tentáculo de niebla negra, mostrándoles al acariciarlo el poder mágico que flotaba en el aire. Deslizarse. Crujir. Fue una restricción desagradable, pero ahora que se ha ido, siento una hambre terrible. Apep se burló con voz apagada, abriendo ligeramente sus enormes fauces. Su voz tenía una resonancia inquietante, como un cúmulo de innumerables voces de resentimiento. La red externa del sistema de gremios está completamente cortada. La presencia de nuestros creadores también está lejos de aquí. Seguramente, Nazarik no ha caído en manos de algún intruso, ¿verdad? Ante las palabras de Apep, las alas doradas de Ra se extendieron ligeramente y la temperatura ambiente aumentó varios cientos de grados. Estaba listo para la batalla. No te precipites, Apep, Ra. Nazarik está a salvo. Los detuve con voz tranquila. Mi base de datos de omnisciencia no logra cotejar la información externa a Nazarik. Es sumamente lógico suponer que no hemos sido invadidos, sino que hemos sido transportados, con nuestro hábitat incluido, a un mundo de una región desconocida. ¿Una región desconocida, dices? Así es. Además, nuestro Maestro Supremo, Lord Mamanga, debería estar en la sala del trono. La firma mágica de nuestro Maestro está intacta y las barreras del sistema de Nazarik siguen activas. En el momento en que afirmé eso, la presión agresiva que emanaba de los dos dioses gigantes se suavizó repentinamente. Si Lord Momonga está a salvo, no hay nada que temer. Ra inclinó profundamente su enorme cuello de ave. Era una lealtad que rozaba lo divino. Somos las espadas y los escudos de los seres supremos. Si nuestro maestro está bien, entonces este fenómeno desconocido también debe estar en la palma de su mano. Deslízate. Si tú, el administrador omnisciente de registros, lo dices, te creeré. Al fin y al cabo, la fuerza bruta es nuestra única cualidad redentora. Dejaremos las cosas complicadas a tus incontables ojos. Al verme, Apep escupió palabras cínicas, pero teñidas de afecto. El rostro de la gigantesca serpiente pareció transformarse ligeramente en una sonrisa. En apariencia, eran una aberración de los mitos de Cthulhu y de los dioses malignos de la mitología egipcia. Era una escena aterradora, como una reunión de altos mandos del ejército de un señor demonio conspirando para destruir el mundo, pero la conversación que mantuvieron fue sorprendentemente racional y tranquila. Durante la era de los videojuegos, eran simplemente programas de defensa que masacraban mecánicamente a los intrusos. Pero ahora que habían adquirido ego, lo que los impulsaban no eran impulsos destructivos, sino lealtad absoluta a los seres supremos y orgullo por sus funciones. Mi base de datos es impecable en lo que respecta al interior de Nazarik, pero en lo que respecta al nuevo mundo exterior, está en blanco. Les dije la verdad sin ocultarles nada. Lord Mamanga investigará el mundo exterior y traerá esa información a esta bóveda. Mi misión es completar las páginas que faltan y construir una nueva omnisciencia. Entonces, nuestra misión también permanece inalterada. Ra clavó su lanza dorada en el suelo, produciendo un sonido agudo que resonó. Este es uno de los corazones de Nazarik. El conocimiento acumulado es el mayor tesoro de los seres supremos. Como observador del sol, reduciré a polvo a los intrusos con una lluvia de luz. Soy el devorador del abismo. Chuparé la médula de los huesos de los necios que escapan de la luz en el fondo de la oscuridad. Descansa tranquilo, Tabbil, y dedícate a organizar tus estanterías. Apep cerró los ojos con satisfacción mientras encogía su cuerpo. Eso es increíblemente tranquilizador. Cuento contigo, Ra, Apep.
Incliné ligeramente mi cuerpo de niebla negra, mostrándoles mi respeto. Palabras que jamás podrían haberse cruzado durante nuestra época como PNJ atados al sistema. Al comunicar nuestras intenciones de esta manera, habíamos trascendido el mero hecho de recopilar datos y nos habíamos convertido en compañeros que protegían Nazarik. Volvimos al silencio una vez más. Sin embargo, era diferente de la tensa calma de antes. Era un silencio sumamente cómodo, fruto de la confianza mutua en la existencia y el papel del otro. ¿Qué estaba pasando en el mundo exterior? ¿Qué decisiones estaba tomando Ainz, que se encontraba en la sala del trono, en ese preciso momento? No me llegó a los oídos. Pero, tarde o temprano, vendría aquí. Para proteger su hogar y este pequeño jardín que dejaron sus amados compañeros, sin duda vendría en busca de mi ayuda. Hasta ese momento. Nosotros 3 guardianes continuaremos esperando pacientemente la llegada de nuestro maestro en lo profundo de la oscura bóveda de la sabiduría en el 8º piso. Solo el sonido de incontables libros girando en sus órbitas y la respiración silenciosa de los dioses gigantes resonaban suavemente en el templo eterno del conocimiento. Capítulo 7. Albedo. Habían transcurrido aproximadamente 2 días desde el final de Yggdrasil, o mejor dicho, desde nuestro traslado al desconocido nuevo mundo. Nosotros, los PNJ, no necesitamos dormir ni descansar. Durante estos 2 últimos días, me he dedicado por completo a verificar mis habilidades y a organizar el índice de la enorme base de datos de información integral de Yggdrasil, construida dentro de mi cerebro. Ray y Apep, aparentemente para probar las sensaciones de sus nuevos cuerpos, estaban perfeccionando en silencio su poder mágico en sus respectivos puestos, salvo por el intercambio de unas pocas palabras breves de vez en cuando. Durante 2 días, nadie había visitado la bóveda de la sabiduría del 8º piso. Al estar cortada la red externa, no tenía forma de saber qué ocurría afuera. Sin embargo, no sentí impaciencia. A juzgar por lo que sé del anime, el primer día del traslado, Momonga-san debería haber reunido a los guardianes en el 6º piso para confirmar su lealtad y, posteriormente, haberse dirigido a rescatar una aldea cercana, la aldea de Carne, y recabar información. Las órdenes que llegaran a este 8º piso, la máxima fuerza de combate de Nazarik y su zona clasificada de máxima seguridad, solo se producirían después de que se hubiera garantizado un nivel básico de seguridad. Por mi experiencia como antiguo empleado de oficina, comprendí dolorosamente la regla de oro. Cuando el jefe está en primera línea lidiando con una crisis, la respuesta correcta para el personal de campo es mantenerse al margen y no hacer movimientos imprudentes. Y luego, en la tarde, hora de Nazarik, al segundo día desde el traslado. Finalmente, la inconfundible y mágica onda sonora de una puerta espacial abriéndose se extendió por el silencioso espacio de la bóveda. ¿Quién va ahí? Desde lo más profundo de la habitación, Ray y Apep reaccionaron al instante. Alas doradas se extendieron con intención asesina, y la serpiente de un negro intenso alzó su cuello en forma de hoz. Sin embargo, en el momento en que vieron la figura que emergió del interior de la puerta, los 2 dioses gigantes retiraron instantáneamente su hostilidad y hundieron sus enormes cuerpos profundamente hacia el suelo. Yo también bajé mi cuerpo de niebla negra hasta que apenas se elevó por encima del suelo, y ordené a las incontables páginas que giraban a mi alrededor que retrocedieran tras mi espalda. Era una postura de máxima lealtad. Buenos días. Nobles personas que defienden el 8º piso. Allí estaba, de pie, una mujer de una belleza incomparable. Vestida con un vestido blanco puro, unas alas angelicales de un negro intenso brotaban de su cintura. De su cabeza crecían 2 cuernos retorcidos, como los de una cabra. Una belleza semejante a la de una diosa, acompañada de un aura de gobernante absoluta que ordenaba a todo aquel que la veía postrarse. El supervisor de los guardianes de piso, Albedo. Gracias por su arduo trabajo, señora Albedo. Ofrecí mis saludos en voz baja y resonante. No era algo impuesto por el sistema. Era un respeto genuino que nacía de mi propia voluntad.
Pensar que usted, el administrador de la bóveda de la sabiduría, hablaría por su propia cuenta. Albedo miró a su alrededor, evaluándonos con sus ojos dorados. No había ni una sola abertura en su mirada. Era una entidad programada por Momonga para ocupar la cima absoluta de todos los PNJ en Nazarik. Sin importar que yo fuera una aberración ancestral de nivel 100, dentro de la jerarquía de la organización, ella era mi superior absoluta. En nombre de nuestro supremo maestro, Lord Ainso Algaun, he venido a confirmar el estado de cada piso y a entregar una notificación. Albedo declaró con voz digna. Por decreto de mi creador, el señor Tabula Esmaragdina, y de todos los seres supremos, yo, Albedo, he sido designado para el cargo de supervisor de los guardianes de piso. Ante esta situación desconocida, todos los mecanismos de defensa y seres de Nazarik quedarán bajo mi mando, de acuerdo con la voluntad de nuestro Maestro Supremo. ¿Hay alguna objeción? Negativo. Nosotros, los mecanismos de defensa del octavo piso, juramos lealtad absoluta a las decisiones de nuestro Maestro Supremo. Cuando respondí como nuestro representante, Ray y Apep hicieron resonar su poder mágico en profunda concordancia detrás de mí. Lord Ainso Algaun, murmuré en voz baja para mis adentros. Parecía que Momonga ya había cambiado su nombre por el del gremio. Y Albedo, parada justo frente a mí. Debajo de su hermosa y perfecta sonrisa, el intenso escenario que Momonga-san había reescrito por puro capricho justo antes del traslado, ella ama a Momonga, debe estar profundamente grabado en ella. Conociendo sus entrañables y torpes tendencias alocadas del anime, casi sentí una ligera afinidad con ella, pero, naturalmente, no mostré ninguna señal de ello. Porque en ese momento, ella era una ejecutiva de alto nivel, fría, calculadora y sumamente competente, que cargaba sobre sus hombros la supervivencia de Nazarik. Excelente. Tal como se esperaba de aquellos a quienes se les confía el cuidado de las profundidades más recónditas de Nazarik. Tabil Bala. Sí. ¿Existe alguna anomalía en su base de datos de omnisciencia? Nuestro Maestro Supremo anhela información sobre este mundo desconocido. Su conocimiento podría ser necesario ahora más que nunca. Ante la expectante pregunta de Albedo, respondí con una leve punzada de disculpa. Lamento no haber cumplido con sus expectativas, Lady Albedo. Los datos internos de Nazarik, así como la base de datos relativa a todo el conocimiento, los objetos y la magia que existían dentro de Yggdrasil, funcionan con total normalidad. Sin embargo, no existe información alguna sobre el exterior actual de Nazarik, este nuevo mundo, en mi base de datos. En lo que respecta al mundo exterior, soy una completa página en blanco, punto. Al oír ese informe, Albedo frunció ligeramente el ceño. Ya veo. Incluso para ti, las leyes del exterior son desconocidas. Realmente parece ser un mundo con el que no será fácil lidiar. Mis disculpas. Sin embargo, Lady Albedo, cuando usted y Lawrence traigan fragmentos de magia desconocida, objetos o piezas de conocimiento del mundo exterior, juro analizarlos y clasificarlos de inmediato, comparándolos con mi vasto conocimiento de Yggdrasil. Así que dices que las páginas en blanco solo necesitan ser reescritas. ¡Qué mentalidad tan espléndida! Tu creador, Lord Balrather, sin duda estaría encantado. Albedo sonrió con satisfacción. Al parecer, mi propuesta, que funcionaba no solo como un simple motor de búsqueda, sino como un analista proactivo, cumplía con sus criterios para ser evaluada como supervisora. Actualmente, Lawrence está investigando con cautela la situación en el exterior. Este octavo piso es la última línea de defensa de Nazarik y su mayor base. No debes permitir bajo ninguna circunstancia que nadie entre. Entendido. La bóveda de la sabiduría es algo que nosotros tres defenderemos hasta la muerte. Cuento contigo. Ahora bien, me dirigiré a Aureole Omega. También debo confirmar el estado de las Pléyades.
Albedo giró elegantemente sobre sí mismo y desapareció en la puerta que se había abierto una vez más. Una vez que su abrumadora presencia se desvaneció, el silencio volvió a reinar en la bóveda. Slither. ¡Qué mujer tan aterradora! A pesar de que su poder es menor que el nuestro, ¿qué demonios era esa presión insondable? Apep maldijo mientras encogía su cuerpo, con un tono de alivio. Cállate, Apep. Ella es la supervisora en quien nuestro Maestro Supremo deposita su absoluta confianza. Ra lo reprendió, aunque él mismo hacía temblar ligeramente sus alas doradas. Bueno, tener un jefe muy competente y estricto es prueba de que la organización funciona correctamente. Dije, tejiendo mis palabras con alivio. Se estableció la cadena de mando. Eso era lo más importante para sobrevivir en un mundo desconocido. Ahora que la patrulla de Albedo había terminado, ya era hora de que los demás del octavo piso también comenzaran a moverse. Tal como lo predije, poco después mi primer vecino peculiar vino a visitar esta bóveda de la sabiduría. Capítulo 8. Víctima. Una vez concluida la patrulla de Albedo, un profundo silencio volvió a reinar en la bóveda de la sabiduría. Si comparáramos el puesto de supervisora de los guardianes de piso con el de una corporación moderna, sería algo así como el director gerente senior o el vicepresidente. Era una figura de autoridad absoluta que controlaba a los guardianes de piso, los jefes de departamento, y reportaba directamente al director ejecutivo, Ainz, también conocido como Momonga. Su existencia era la prueba definitiva de que la enorme organización militar conocida como Nazarik había mantenido una cadena de mando inquebrantable, incluso en un mundo desconocido. Como antiguo empleado de bajo rango, sentí un profundo alivio al comprobar que el sistema directivo vertical no había flaqueado. Deslízate. El aire se vuelve mucho más ligero una vez que esa mujer se va. Dios del Sol, ¿seguro que estás de acuerdo? Solo obedezco las decisiones de los seres supremos. Si Lady Albedo es la supervisora, entonces esa presencia imponente es totalmente apropiada para la representante del rey. Ra contrarrestó las quejas tóxicas de Apep con una voz inexpresiva y excesivamente seria. Entrecerrando mis cientos de pupilas, me divertí en secreto escuchando a monstruos mitológicos intercambiar lo que equivalía a quejas informales en el lugar de trabajo. Sin embargo, esa época de paz no duró mucho. De repente, a través de la abertura en las gigantescas puertas de piedra de la entrada de la bóveda, un objeto extraño flotó hacia el interior. Era una entidad de aspecto grotesco, de aproximadamente 1 metro de longitud. Una masa rosada de carne. Su torso era crudo y espantoso, semejante a un feto gigante despojado de su piel. Sin embargo, en su lomo, brotaban un par de alas que aleteaban con elegancia, cubiertas de plumas blancas y angelicales. Sobre su cabeza flotaba un halo ominoso tejido con ramas espinosas. Su rostro carecía de ojos y nariz, en su lugar, tenía una enorme hendidura en forma de cruz. Era un diseño enloquecedor, que fusionaba lo grotesco y lo sagrado en sus extremos absolutos. Pero mi base de datos, y mis recuerdos como otaku que amaba el anime, comprendieron con precisión quién era él. Él era la última línea defensiva absoluta de la gran tumba de Nazarik. El guardián del octavo piso, víctima. Ra y Apep volvieron a dejar caer sus enormes cuerpos al suelo, mostrando un profundo respeto. Era algo diferente de la lealtad que le habían demostrado a Albedo anteriormente. Esto era el respeto puro de los guerreros hacia el jefe ejecutivo que custodiaba el mismo piso que ellos. Yo también incliné mi cuerpo de niebla negra con reverencia y alineé las páginas que flotaban en el aire para darle la bienvenida. La víctima descendió lentamente justo delante de mis ojos, batiendo las alas. La hendidura en forma de cruz de su rostro se deformó ligeramente. Parecía que estaba sonriendo. Y entonces abrió la boca y habló. Odo Kakleoma, Yad Bay. Era un idioma con una resonancia extraña, uno que jamás podría ser pronunciado por una lengua humana. Enoquiano. Una vocalización especial también conocida como el lenguaje de los cielos. En la época del juego Yggdrasil,
Para entender las palabras de Victim, uno tenía que mantener constantemente un alto nivel de magia de traducción o equipar un objeto de pago como el anillo de traducción. Normalmente, sin pasar por un filtro del sistema, todo lo que decía sonaba como ruido estático o un conjuro oscuro. Sin embargo, en el momento en que pronunció esas palabras, la clase especial que compone mi cuerpo, carne omnisciente, y el árbol de habilidades del sabio de la sabiduría perdida, iniciaron un procesamiento en segundo plano a una velocidad vertiginosa. La enorme base de datos lingüística dentro de mi cerebro analizó instantáneamente las ondas vocales de la víctima. Gramática enoquiana, definiciones de palabras y matices vocales. Se cotejaron en una fracción de segundo y se imprimieron en uno de los pergaminos que me rodeaban como un texto azul pálido y brillante llamado texto traducido. Parecía como si unos subtítulos de realidad aumentada flotaran en mi visión. Decía: Buenos días, guardián del conocimiento recién despertado. Ya veo. Es exactamente como ver una película extranjera con subtítulos. Admiraba profundamente. Mi poder de omnisciencia, al parecer, analizaba incluso idiomas desconocidos en tiempo real, construyendo directamente un protocolo de traducción dentro de mi cerebro. Pero con solo poder entenderlo no me bastaba. En el mar de mis pensamientos, monté un circuito de salida enoquiano y usé mi propio poder mágico para replicar esa extraña pronunciación como si fuera mi propia voz. Mika Ols, Lord Víctima. No habíamos previsto su llegada y le pido disculpas por nuestra falta de preparación para recibirle. Es un honor tenerte aquí, guardián del octavo piso, señor Víctima. Bienvenido a esta bóveda de la sabiduría. Al oír el impecable enoquiano que emanaba de mi boca, o más bien, la vibración de mi niebla negra, Víctima se quedó completamente inmóvil en el aire. La hendidura en forma de cruz en su rostro se abrió de par en par y el aleteo de sus alas se aceleró. El asombro y una emoción incontenible de pura alegría brotaron de su grotesco cuerpo. Sot Mika od amigo, vaya a Onok. Estoy sorprendido. ¿Puedes hablar mi idioma tal cual? Yad Namadar. Mi base de datos de omnisciencia abarca exhaustivamente también la sintaxis del idioma celestial. Es perfectamente posible conversar directamente contigo sin la demora que supone la magia de la traducción. Sí. Como guardián del conocimiento, descifrar todos los idiomas entra dentro del ámbito de mis funciones. Cuando respondí, la víctima dio una vuelta alegre en el aire. Incluso los demás guardianes de piso no tuvieron más remedio que recurrir a los traductores para hablar con él. El hecho de que existiera alguien en su propio piso con quien pudiera charlar informalmente, sin preparativos previos, debió de hacerlo inmensamente feliz. Faboan, Tabil Bala. Me alegra mucho que hayas recuperado tu habilidad original en este mundo desconocido. Oí hablar de Lady Albedo, pero parece que el mundo exterior sigue siendo una incógnita. Ya veo. Desafortunadamente, mi conocimiento sobre todo lo que ocurre fuera de Nazarick es prácticamente nulo. Actualmente, Lord Enns debería estar recabando información en el exterior, pero... Al oír mis palabras, la víctima dejó de moverse por un instante y el tono de su voz se suavizó. La resonancia del enoquiano se transformó en algo solemne y cargado de gran significado. Tox Babalon. Si hay enemigos poderosos en el mundo exterior que amenazan al señor Ainz y alguna vez invaden hasta este octavo piso, no dudaré en ofrecer este cuerpo. Al ver el texto traducido flotando en el aire, sentí un profundo vacío en el pecho. La habilidad especial de la víctima. Era un perjuicio diabólicamente cruel, de amplio alcance e increíblemente potente que restringía el movimiento y que se activaba exclusivamente tras su propia muerte. Cuando la alianza de 1.500 jugadores invadió el octavo piso, el factor principal de su aniquilación fue el perjuicio que se activaba con la muerte de la víctima, seguido del posterior pisoteo por parte de los monstruos del octavo piso. En otras palabras, su razón de ser, su papel, era morir. Si llegaban los enemigos, él sacrificaría su vida antes que nadie,
convirtiéndose en un sacrificio para dar ventaja a sus aliados. Ese era el sistema absoluto impuesto a este ángel gentil y cortés. Al verlo hablar de su propia muerte como su mayor alegría, fruto únicamente de su absoluta lealtad a Nazarik, las emociones del antiguo oficinista que habitaba en mí se agitaron con una ira silenciosa y una profunda tristeza. No, eso no es correcto. En silencio, extendí un tentáculo de niebla negra y toqué suavemente la diminuta mano de la víctima, la protuberancia rosada que funcionaba como tal, que flotaba en el aire. Al sentir el contacto físico, la víctima retrocedió ligeramente sorprendida. Oh Ayat Hisakar. Tu resolución es el orgullo de Nazarik, señor víctima. Siento un profundo respeto por tu espíritu de sacrificio. Tejí el enoquiano más delicado que pude. Sin embargo, soy el guardián del conocimiento. Mi función es recopilar y analizar toda la información, estableciendo un dominio absoluto sobre el campo de batalla. Si aparecen enemigos, le presentaré a Lorenz un análisis de debilidades tan perfecto y soluciones tácticas óptimas que no tendrá que morir. Su vida es nuestra mayor baza, debe preservarse hasta el final. Ante mis palabras, los ojos de la víctima se abrieron de par en par, su hendidura en forma de cruz se abrió de par en par. Era imposible que un PNJ de Nazarik rechazara la configuración que le habían dado sus creadores. Pero yo no rechazaba su configuración. Le enviaba el máximo apoyo como colega del mismo departamento, te apoyaré tan perfectamente que no tendrás que morir. Tras unos segundos de silencio, víctima volvió a girar alegremente en el aire. Sot Pamika, Tabil. Eres una entidad extraña. Pero eres increíblemente confiable. Si te quedas atrás guardando toda la información para nosotros, puedo estar en primera línea con tranquilidad. Gracias, Tabil. Me alegra mucho que seas mi compañero de piso. Slither. Un monstruo omnisciente y un ángel sacrificial que entablan amistad. El octavo piso se ha vuelto sin duda muy animado. Apep dejó escapar una risita baja, exasperada, pero a la vez extrañamente complacida. Nosotros, los mecanismos de defensa, somos uno solo. Antes de que Lord Víctima tenga que sacrificar su vida, solo necesito convertir al enemigo en cenizas con las llamas de mi sol. Ra también golpeó el suelo con su lanza dorada, mostrando así su conformidad. Un dios pájaro dorado gigante, un dios serpiente de un negro intenso, una niebla negra omnisciente y un ángel rosa espeluznante. A pesar de nuestro aspecto aterrador, aquí se estaba forjando un vínculo genuino. No se trata de coordinación como en la programación de juegos, sino de un sentimiento de solidaridad como un solo equipo con egos propios. Me di cuenta de que, en realidad, no odiaba ese lugar de trabajo tan peculiar conocido como el octavo piso. Bueno, entonces me voy a casa de Aureole Omega. Ya debería estar completamente despierta. Volveré a pasar el rato contigo, Tabil. Sí, por favor, tenga cuidado en su camino. Nuestro Señor del octavo piso. Aleteando alegremente, Víctima partió una vez más allá de las puertas de la bóveda de la sabiduría. Tras despedirlo, dispersé las runas de traducción desplegadas a mi alrededor y solté un profundo suspiro, o mejor dicho, contraje fuertemente mi niebla negra. Los engranajes de Nazarik en este nuevo mundo giraban con firmeza y potencia. El nombre Aureole Omega que se le había escapado a la víctima. La única humana inmortal en Nazarik y la hermana menor que lideraba las Pléyades. Ella también fue una pieza clave en la red de este aislado octavo piso. Dejando que mi mar de pensamiento se acelerara, comencé a optimizar el índice de mi base de datos hasta su límite absoluto, preparándome para el inminente contacto con ella, o tal vez, para una visita del mismísimo Ain Soal Gaon. Mi carne omnisciente palpitaba silenciosamente, ávida de la siguiente información. Capítulo 9, Historia favorita. Después de que el ángel rosa desapareciera tras las puertas, el único sonido que quedó en la bóveda de la sabiduría fue el leve susurro de innumerables trozos de papel cortando el aire.
Mientras permanecía suspendido en el aire, extendí unos cuantos tentáculos parecidos a tinta, dedicados a guardar las runas de traducción enoquianas que se habían dispersado durante mi conversación con víctima, así como los materiales de referencia relacionados que había sacado temporalmente de vuelta a sus estanterías originales. Mis cientos de alumnos repasaban simultáneamente diferentes páginas, reconstruyendo el índice en mi cerebro. Silencio absoluto y una organización de la información sumamente eficiente. Fue el momento más relajante para mí. Deslízate, estoy aburrido. Rompiendo aquel silencio perfecto apareció la enorme serpiente, de un negro intenso, enroscada en la oscuridad a la derecha. Apep abrió sus enormes fauces de par en par, presa del puro aburrimiento, y exhaló un vapor púrpura violento y tóxico como un suspiro. El pavimento de piedra del suelo chisporroteaba y se derretía ligeramente donde el vapor lo tocaba. Oye, guardián de la omnisciencia. ¿Tienes algo interesante para leer? Este lugar está repleto de tanto conocimiento que da náuseas. Acompáñame para matar el tiempo. Esto no es una sala de recreo, Apep. Es el santuario al que se le ha confiado la sabiduría de Nazarik. Desde la oscuridad de la izquierda, Ra agitó sus alas doradas en señal de reproche. Una bruma de calor, como un sol ardiente, se elevó únicamente a su alrededor. Mientras continuaba con mi tarea de almacenamiento, giré ligeramente mi cuerpo de niebla negra hacia ellos. Me da igual. Una gran cantidad de conocimiento no es más que un montón de papeles si no se lee. ¿Qué género prefieres, Apep? A ver. Un relato espeluznante de maldiciones que haga hervir la sangre y erizar la piel estaría bien. O quizás los registros ecológicos de una poderosa bestia mágica que una vez unió a Yggdrasil en el terror. Todas estas fórmulas de cálculo de círculos mágicos mohosos me dan ganas de vomitar. Dicho esto, Apep movió con destreza la punta de su larga cola, apartando de un manotazo un grueso grimorio que había estado orbitando a mi alrededor. Extendí rápidamente un tentáculo y atrapé el libro en el aire. No lo trates con brusquedad. Ese es el manuscrito original de la octava capa, teoría de la interferencia del cuerpo astral. Me da igual. No me gusta el olor. Está impregnado de magia sagrada, siento que se me está adormeciendo la lengua. Apep chasqueó la lengua con fastidio, aunque, como era una serpiente, simplemente sacó su larga lengua con un siseo. Tus gustos siguen siendo tan excepcionalmente perversos como siempre, serpiente de la gula. Ra sacudió su gigantesco cuello de pájaro con exasperación y golpeó ligeramente el suelo con su lanza dorada. Tabil Bala. Solicito el poema épico, La caída de la Valquiria. Volumen 6, capítulo del trueno. Comprendido. Lancé una pregunta al mar de mis pensamientos e instantáneamente saqué los dos libros correspondientes de las estanterías invisibles. Uno de ellos era el Registro anatómico del morador del abismo, adaptado a la petición de Apep. Era un objeto maldito envuelto en la piel desollada de un demonio real. El otro era el poema épico con una encuadernación solemne solicitada por Ra. Usando dos tentáculos, hice que los libros levitaran suavemente justo delante de cada dios gigante. Vaya. No está mal la encuadernación. La piel de la cubierta aún palpita levemente con poder mágico. Apep abrió el libro con destreza usando su poder mágico, entrecerrando sus enormes ojos para examinar las páginas. Sus tentáculos secretan ácido, convirtiendo en lodo a todo aquel que lo toca. HMPH, comparado con mis colmillos venenosos, esto es un juego de niños, pero supongo que me servirá para pasar el rato. Por otro lado, Ra envolvió su libro en una luz dorada, pasando las páginas con actitud solemne. La lanza de rayos que hende los cielos abraza las alas plateadas de la Valquiria caída. No importa cuántas veces lo lea, las descripciones tácticas de este capítulo son magníficas. Incorpora a la perfección la ventaja de la altura en el combate aéreo con una expresión poética. La visión táctica del autor es digna de elogio.
Ra, ¿estás leyendo un poema épico como si fuera un manual militar? ¿Qué tipo tan grosero? Los relatos de batalla son como lecciones. Yo soy diferente a ti, pues tengo el gusto atroz de simplemente deleitarme con descripciones crueles. 2 unidades de defensa de nivel 100, que apenas unos minutos antes habían consolidado su lealtad absoluta y su voluntad de defender, ahora se enfrascaban en una disputa trivial, comportándose exactamente como estudiantes discutiendo sobre sus libros favoritos en una biblioteca durante la hora del almuerzo. Entrecerré mis cientos de ojos, esa era mi expresión de sonrisa, y observé en silencio cómo se desarrollaba la escena. Tabil, ¿y tú? De repente, Ra dirigió su mirada hacia mí. Conocemos nuestras propias preferencias, pero ¿qué tipo de libros prefieres tú, que gobiernas la omnisciencia de esta bóveda? Siendo tú quien contiene toda la magia y el conocimiento prohibido, seguramente te interesan los textos filosóficos esotéricos y de gran nivel, ¿verdad? Apep también levantó la vista de su libro y me miró con profundo interés. Deslízate. Ciertamente tengo curiosidad. ¿Qué es lo que un monstruo de omnisciencia encuentra personalmente interesante? Detuve el movimiento de mis tentáculos y me quedé pensativo por un momento. Todos los datos de Yggdrasil estaban en mi cerebro. Desde las fórmulas teóricas de la magia de nivel superior capaz de destruir el mundo, hasta los círculos de transmutación para el elixir de la inmortalidad, todo estaba alineado con el mismo valor. Sin embargo, si me preguntaban qué libro me gustaba personalmente, mi respuesta ya estaba decidida. Extendí un tentáculo de tinta y saqué un único libro delgado, no de la sección más profunda sellada por pesados círculos mágicos, sino de una estantería de madera perfectamente normal cerca de la entrada. Estaba encuadernado en tela barata y no poseía absolutamente ningún poder mágico. Hice que el libro levitara entre ellos y presenté el título en la portada. El método élfico, ¿cómo preparar el té de la tarde perfecto? Ra leyó el título en voz alta mientras parpadeaba con sus ojos dorados. El calor que emanaba de él hizo que el libro se secara ligeramente, crujiendo con un sonido seco. Apep acercó su gigantesca cara de serpiente y sacó la lengua como para captar su olor. No percibo ningún poder mágico. Ni maldiciones, ni veneno, ni siquiera un hechizo defensivo. Es simplemente un trozo de papel, ¿no? Tabil, ¿esto es lo que te parece una broma? No es ninguna broma. Es uno de los libros de esta colección que más me gusta leer. Respondí con seriedad. Con cuidado, pasé las páginas con un tentáculo y lo abrí en una entrada específica. Miren esto. Contiene procedimientos extremadamente detallados. Las hojas de té deben recolectarse la noche de luna nueva y secarse a la sombra durante 3 días, y la temperatura del agua caliente debe mantenerse justo por debajo del punto de ebullición, donde la superficie del agua brilla levemente. ¿Y qué? Aunque se sigan esos procedimientos, no producirán aumentos temporales de estadísticas ni efectos de recuperación de estados alterados. Es completamente inútil. Ra ladeó la cabeza, completamente perplejo. Eso es precisamente lo que lo hace bueno, Ra. Hablé, parpadeando mis cientos de pupilas a la vez. Fuimos creados para buscar la eficiencia, la fuerza y los valores numéricos sistémicos. Cuánto daño por deslizamiento inflige el veneno de Apep, cuánta armadura atraviesa la luz de Ra. La gran mayoría del conocimiento en esta bóveda es simplemente un medio para buscar tales resultados, punto. Acaricié con cariño el delgado libro que flotaba en el aire con las yemas de mis dedos entintados. Pero este libro es diferente. Despliega toda esta inmensa cantidad de palabras únicamente para preparar un té delicioso. No posee ninguna capacidad de combate ni ningún valor mágico. Es puro vacío. En medio del conocimiento de Yggdrasil, donde absolutamente todo se cuantificaba en números, estas descripciones inútiles son, para mí, la lectura más lujosa de todas. Tras escuchar mi apasionada explicación, los 2 dioses gigantes guardaron un silencio absoluto durante unos segundos. Eventualmente,
Deslizarse. Silbar. Cucucu, ajajajaja. Apep dejó escapar una risa espeluznante que pareció resonar desde lo más profundo de su estómago. Lo inútil es lujoso, ¿verdad? Pensar que el monstruo de la omnisciencia está ahí extasiado, preguntándose cómo preparar un té que no sirve para nada en combate. Eso sí que es una obra maestra, Tabil Bala. Aunque tu apariencia sea más siniestra que la de nadie, por dentro, sorprendentemente, eres como un viejo ermitaño pacifista. No te rías, serpiente de la gula. Mientras reprendía a Apep, las comisuras del pico dorado de Ra se habían relajado ligeramente. Sin embargo, puedo entenderlo. Nosotros también somos entidades que se han desviado de los mecanismos que simplemente queman enemigos según las órdenes. Tener la libertad de disfrutar de lo inútil, sin las limitaciones de las estadísticas, quizás eso sea precisamente la inteligencia. Dicho esto, Ra volvió a bajar la mirada hacia su poema épico. Aún así, prefiero leer La caída de la Valquiria a aprender a preparar té. Creo que buscaré un libro un poco más sangriento. Oye, Tabil, ¿hay una secuela de ese registro anatómico del que hablamos antes? Sí, existe. El segundo volumen se titula El secado y pulverización eficientes de organismos viscosos, ¿pero lo leerás? Es un título que haría desmayar al mismísimo Lord Herro si lo oyera. Deslízate, suena perfecto. Tráelo. Moví un tentáculo, materializando el libro que Apep había solicitado a la base de datos, y se lo lancé. El silencio nos visitó una vez más. El sonido de las páginas al pasar, la respiración silenciosa de la serpiente gigante, la tenue bruma de calor que emanaban las alas doradas. Era un silencio lleno de un suave ruido blanco, donde cada entidad disfrutaba de su propio momento. Mientras permanecía suspendido en el aire, seguí contemplando las páginas del método élfico, como preparar el té de la tarde perfecto. No tengo sentido del gusto ni sistema digestivo. Probablemente nunca podré preparar el té perfecto que se describe en este libro, ni siquiera saborearlo, durante el resto de mi vida. Pero eso estaba bien. Porque pasar tiempo flotando tranquilamente en el mar del conocimiento junto a estos vecinos aterradores, pero de alguna manera bondadosos, era, para mí yo actual, la mejor hora del té posible. Hasta que Ainz o Algaun visite esta bóveda algún día. Nuestro círculo de lectura, profundo y tranquilo, continuará. Capítulo 10, Momonga. Finalmente, después de 3 días en este nuevo mundo. Desde el otro lado de las enormes puertas de piedra, se transmitió una abrumadora ola de poder mágico que parecía hacer vibrar el aire mismo. Era una presencia absoluta, permitida únicamente a una sola entidad dentro de todo el dominio de la gran tumba de Nazarick. El gélido frío que rige la muerte, y la pesada presión de un rey que gobierna sobre toda la creación, irrumpieron en el espacio de la bóveda de la sabiduría, acompañados de masa física. En el instante en que sintieron esa ola, Ra y Apep, que habían estado matando el tiempo en la oscuridad, se quedaron completamente inmóviles. El dios pájaro dorado devolvió al vacío el poema épico que sostenía usando su poder mágico, plegó reverentemente sus enormes alas y cayó de rodillas sobre el suelo de piedra. El dios serpiente, de un negro intenso, hizo desaparecer el registro anatómico que estaba leyendo como si lo apartara con un gesto. Enrolló su enorme torso en múltiples capas y hundió la cabeza hasta la posición más baja posible. Ni un ápice de la atmósfera relajada de hacía unos instantes se percibía en los dos dioses gigantes. Lo único que existía era una postura de lealtad absoluta y completamente pura hacia su Creador y Maestro Supremo. Yo también, al instante, sumergí mi cuerpo en una niebla negra hasta quedar a escasos milímetros del suelo. Con una sola orden de mi voluntad, los cientos de páginas y pergaminos que habían estado orbitando a mi alrededor detuvieron sus movimientos al unísono, ordenándose en patrones geométricos ordenados en el aire a mi espalda. Los cientos de globos oculares se cerraron, apagando por completo su luz violeta y azul. Las pesadas puertas se abrieron desde el centro sin producir el menor ruido de fricción.
Allí se encontraba un rey grotesco que realmente hacía honor al título de encarnación de la muerte. Vestía una túnica de color negro azabache y púrpura adornada con lujosos adornos. En las cuencas de sus ojos, sobre su cráneo expuesto, destellos de luz rojo oscuro parpadeaban de forma inquietante en la oscuridad. En su mano, sostenía el mayor tesoro de Nazarik, el arma del gremio, bastón de Ain Soal Gaon, adornado con 7 serpientes enroscadas. Vestido de Ain Soal. Anteriormente Momonga, y el gobernante absoluto de nuestro Nazarik. Con solo que él pusiera un pie en el suelo de la bóveda, tuve la ilusión de que la temperatura de la habitación había descendido varios grados. Su aura de desesperación debería haber sido completamente suprimida, sin embargo, los meros restos del poder mágico que emanaba de él poseían una presencia intimidante que parecía congelar el alma. Levanten la cabeza. El decreto imperial del rey resonó con fuerza y contundencia. Alzamos la cabeza simultáneamente, capturando su forma suprema en nuestra visión. Ra y Apep permanecieron completamente inmóviles, y yo tampoco permití que los contornos de mi niebla negra vacilaran ni un ápice. Lo habéis hecho muy bien. Buen trabajo en la defensa del 8º piso y en la gestión de esta bóveda de la sabiduría. Ainz avanzó con paso lento y deliberado hasta que estuvo a solo unos metros delante de mí. He recibido informes de Albedo que indican que todos están funcionando sin demora. Sin embargo, dado que este lugar es la clave del conocimiento de Nazarik, deseaba confirmarlo con mis propios ojos. Nos sentimos inmensamente honrados de que se haya tomado el tiempo de visitarnos personalmente, Lord Ainz. Respondí en voz baja y resonante, asegurándome de no añadir ningún adorno excesivo. Nuestra bóveda de la sabiduría ha sido preparada en su totalidad para recibirte, señor Ainz. Tabil Bala. Primero, informa sobre el estado actual de esta bóveda. Faltan tomos, hay anomalías en el sistema de preservación mágica o algún tipo de interferencia externa. En respuesta a la pregunta de Ainz, reproduje en audio el índice que había organizado en mi cerebro sin dejar ni siquiera unos segundos de silencio. Para empezar, cabe señalar que no existen anomalías de ningún tipo. Todas las funciones operan a la perfección. Al compás de mis palabras, una parte de las páginas alineadas detrás de mí emitieron una luz azul pálida, proyectando una pantalla de estado concisa en el aire. Informaré de los detalles. Primero, la pérdida física entre la totalidad de los 130.000.000 de archivos de datos de texto y pergaminos mágicos que se almacenan aquí es nula. Los sistemas de mantenimiento de temperatura, humedad y densidad de poder mágico dentro de los archivos se encuentran dentro del rango aceptable de valores normales. Segundo, no se ha detectado ningún registro de intrusión externa, magia de detección o interferencia de redes desconocidas. Tercero, las tasas de carga de poder mágico de los mecanismos de defensa, incluidos Ra y Apep, se mantienen constantemente al 100% y están completamente preparados para una intercepción inmediata. Hice una pausa en mis palabras y me quedé mirando los puntos de luz rojos de Ainz. Con esto concluye la información sobre el estado actual de la bóveda de la sabiduría. ¿Hay algún otro asunto sobre el que desee obtener más información? Se hizo el silencio. Ainz se quedó mirándome fijamente, sin parpadear, con sus puntos rojos de luz fijos en el suelo, manteniendo el bastón de Ain Soal Gaon clavado en el suelo. Mi informe no contenía absolutamente ninguna admiración excesiva como era de esperar del señor Ainz, preocuparse por detalles tan minuciosos, ni ningún elogio fanático como, ante la majestad de nuestro Maestro Supremo, ninguna anomalía podría ocurrir jamás. Simplemente expuse primero la conclusión y transmití de forma concisa la situación actual utilizando únicamente valores numéricos y datos precisos. Eso fue todo. Tras unos segundos de pausa, los puntos rojos de luz en las cuencas de los ojos de Ainz parecían temblar suavemente. Y entonces, pude percibir que la presencia intimidante de un gobernante absoluto que irradiaba una tensión como la de un hilo estirado al máximo, se relajó ligeramente, pero de forma innegable.
Un informe espléndido. Extremadamente fácil de entender. La voz de Ainz había perdido un poco de la resonancia terriblemente pesada y teatral que tenía momentos antes. Desde la gestión de los archivos hasta el mantenimiento de los mecanismos de defensa, no hay ni una sola deficiencia. Tal como informó Albedo, parece que usted comprende y desempeña su función a la perfección. Me complace que no haya ninguna inquietud que requiera mi atención. Me siento honrado por sus elogios tan generosos. Hice una reverencia solemne, pero con profundo respeto. Realmente me ha salvado la vida. La única frase que Ainz dejó escapar. No parecían las palabras de Ainz o Algaun, el rey no muerto, sino más bien los sentimientos genuinos y sin filtros del único ser humano que habitaba en su interior, Satoru Suzuki. Comprendí dolorosamente el motivo de su leve alivio. Durante los últimos días, debió haber estado usando constantemente la máscara del gobernante absoluto de Nazarick, una máscara demasiado grande para él. Demiurgo, quien, movido por un profundo afecto, sobreanaliza cada una de sus palabras y las conecta arbitrariamente con grandiosos planes maestros. Albedo, quien le profesa una cantidad desmesurada de amor y responde incluso a las palabras más triviales con elogios fervientes y fanáticos. Sin duda son muy competentes, pero al mismo tiempo, para él, que antes era un tipo común y corriente, también son personas que consumen una cantidad aterradora de energía mental con solo interactuar con ellas. Y luego viene mi informe. Para Ainz, la existencia de un subordinado que no requería mucha atención y era muy competente, con quien se podía tener una conversación normal y profesional como yo, debió haber sido como encontrar un oasis en el desierto. Aunque su rostro esquelético no mostraba expresión alguna, mis cientos de ojos pudieron ver claramente cómo la tensión innecesaria se disipaba suavemente de sus anchos hombros. Tabbil Bala. Sí. Tu capacidad para procesar información y tu pensamiento lógico, libre de emociones. Eres verdaderamente digno del corazón y el alma que Beldiver dedicó a crearte. Si estuviera aquí, sin duda estaría inmensamente orgulloso. Las palabras de Ainz eran una mezcla de profundo afecto por su antiguo camarada y la soledad de la pérdida. Mi omnisciencia me la concedió Lord Balrado. Sin embargo, quien determina para qué se utiliza ese conocimiento eres únicamente tú, Lord Ainz, quien actualmente gobierna Nazarick. Respondí sin romper mi tono monótono, simplemente exponiendo los hechos. Presentarle la información que usted desea, Lord Ainz, y encontrar la solución óptima para el futuro que usted anhela. Esa es mi única función como administrador de esta bóveda. Qué increíblemente fiable. Ainz asintió profundamente. Ese gesto ya no era algo forzado para mantener las apariencias majestuosas, sino una señal de pura confianza hacia un subordinado competente. Detrás de mí, Ray y Apep se movieron ligeramente. Ellos también debieron percibir que el ambiente alrededor de su maestro se suavizaba y que su nivel de alerta disminuía un grado. Un silencio reconfortante llenaba la enorme bóveda. Se sentía un poco como la atmósfera de la era Yggdrasil, cuando los seres supremos visitaban este lugar y charlaban mientras buscaban información. Ahora bien, pasamos al tema principal. Ainz elevó ligeramente el tono de su voz, recuperando su semblante de rey. Las gemas del báculo de Ainz o Algaun que sostenía en la mano comenzaron a brillar de forma inquietante, como si resonaran con la voluntad de su maestro. No he venido hoy aquí simplemente para una inspección. Tabbil Bala. Hay información que quiero que busques inmediatamente utilizando esa base de datos de omnisciencia que posees. Aquí viene. Mientras hacía girar el índice de mi base de datos interna a máxima velocidad, dirigí mis cientos de pupilas hacia Ainz. Mis preparativos para ello habían concluido hacía mucho tiempo. Ordéname lo que quieras, señor Ainz. Todo mi conocimiento existe para ti. Crucé silenciosamente mis tentáculos de niebla negra y esperé las siguientes palabras del rey.